Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana 35 minutos. Al parecer el día de hoy el gobierno nacional ha decidido no hacer la cadena de todos los martes a través de las radioemisoras del Ecuador. Así que vamos a aprovechar el tiempo y tratar directamente como todos los días a las 7:30, en este caso son las 7:36 minutos, para iniciar nuestro segmento de análisis, entrevistas y especialmente reflexionar sobre algunos temas que pasan en nuestro país y también en el exterior. En este caso he tomado en consideración la posesión de la nueva presidenta brasilera, Dilma Rousseff, en la posesión para suceder a Ignacio Lula da Silva, quien se retira con el 81% de aprobación de Brasil. ¿Por qué esta apreciación vendría a hacer la valoración del gobierno de Lula da Silva después de 8 años? Básicamente porque Brasil, un país que se acerca a los 200 millones de habitantes, en 10 años ha crecido de 150 millones de habitantes a aproximadamente 190 millones de habitantes. Brasil es un país inmenso, pero que también tenía cantidades altas realmente de pobreza, y que Lula da Silva no logró definitivamente eliminar la pobreza en grandes proporciones, a pesar del crecimiento que en el 2010 se dio en su economía del 7,5%. Recordemos que el promedio latinoamericano es del 6% en el 2010. Ecuador, siempre debemos tenerlo en referencia, creció el 3,6%, de acuerdo a las cifras que ayer ya fue oficial por parte del Banco Central. A pesar de ese crecimiento de 7,5% que es sostenido, lo viene repitiendo algunos años atrás, Brasil aún mantiene una cifra alta de pobreza en Brasil. Pero hay algo que es importante tener en consideración. La política que aplicó Ignacio Lula da Silva va a ser continuada por Dilma Rousseff. Es decir, no va a comenzar de cero, a cambiar supuestamente todo lo malo que habría hecho Ignacio Lula da Silva, etcétera. Es decir, comenzar de cero, ¿no? Como algunos otros presidentes en Latinoamérica han acostumbrado. Va a seguir la línea que lo ha hecho Perú, que ha hecho Colombia y que sobre todo ha respetado Chile, aún con cambio del socialismo a la derecha. Esto es importante tener en consideración, que Dilma Rousseff continuará las políticas de su antecesor, pero él se está poniendo metas inclusive mucho más desafiantes que las que tenía Lula da Silva. Ella, el día de la posesión, el día 1 de enero, dijo que va a sacar de la pobreza a 25 millones de brasileros. Cualquier persona podría sorprenderse, preguntar, bueno, ¿y cómo hacen para calcular cuántos millones de habitantes van a sacar de la pobreza? Es que cuando usted tiene una planificación cierta, clara, cuando tiene todos los elementos, las herramientas para utilizarlas, se puede hacer previsiones, que de pronto no se acierta con 25 millones de pobres rescatados. De pronto hasta se supera la cifra, ¿por qué no? O de pronto no se llega a 25 millones de brasileros rescatados de la pobreza. Pero ya se tiene un horizonte, se sabe hacia dónde se debe caminar y hacia dónde deben apuntar todos los sectores, en este caso del Brasil. Eso es lo importante, hablar de cifras, de montos desafiantes como un gran objetivo, clarísimo, pero que también tenga los elementos
para trabajarse, para llegar hacia allá. La China ha logrado grandes objetivos. Ellos tienen más de 1.300 millones de habitantes y han logrado sacar en los últimos 5 años aproximadamente a 150 millones de pobres de la pobreza. Los han incorporado a una clase media, a tener un nivel de vida mejor. Lo mismo está haciendo la India. La India ya logró sacar de la pobreza a 100 millones de hindúes o de indios. La pregunta que nos viene acá para tomar esto como referencia: ¿por qué Ecuador no puede decir vamos a que los habitantes, 13 millones de habitantes ecuatorianos, todos estemos fuera del nivel de pobreza? Sería de sorprenderse, ¿verdad? Si Dilma Rousseff dice voy a sacar de la pobreza en mis 4 años de gobierno a 25 millones de brasileros, ¿por qué no decir en Ecuador vamos a reducir y eliminar la pobreza y que todos los 13 millones de habitantes, prácticamente el 50% de lo que Dilma Rousseff va a sacar de la pobreza en Brasil, somos todos los ecuatorianos, 13 millones de habitantes? ¿Por qué? La pregunta siempre la hemos planteado cuando hemos tratado este tema. ¿Qué hacen esos países y qué no hemos hecho nosotros en el Ecuador para obtener esos mismos resultados? Primero, voy a destacar algo porque hasta cierto punto es interesante, ¿no?, destacar lo que esta ex guerrillera manifestó. Quiero recordar, dijo aquí, lo que ya había dicho durante la campaña electoral. Prefiero el ruido de los periódicos al silencio de las dictaduras. A propósito, mañana 5 de enero se cumple un aniversario más de la Fundación de Primicias de Quito. Ese 5 de enero, cuando Eugenio Espejo lanzó este diario, Las Primicias de Quito. Mañana la Iglesia Católica, la Arquidiócesis de Guayaquil, Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, va a celebrar una misa en agradecimiento por parte de los periodistas. Se realizará a las 6 de la tarde en el Sagrario, Chimborazo. Están invitados todos los periodistas, pero también la ciudadanía que quiera acercarse allí a rezar por esta profesión del periodismo. Tomo en consideración un primer factor que Dilma, para lograr reducir la pobreza en Brasil, lo está planteando. Y ella dijo una frase extraordinaria que yo creo que va a quedar allí en Brasil retumbándoles a los periodistas brasileros. Reafirmó Dilma Rousseff el compromiso sagrado con la libertad de expresión. Compromiso sagrado. Igual que hizo precisamente Ignacio Lula da Silva. Incorporó a la prensa. Me imagino que, igual que acá, habrá algún periodista que no trabaje con la suficiente ética, que tenga de pronto que obedecer a algún poder político o algún poder económico. Pero Ignacio Lula da Silva no lo hizo. Y Dilma Rousseff se compromete. Dice ella, el compromiso sagrado con la libertad de expresión. ¿En qué va a trabajar? ¿Y en qué debería el periodismo trabajar con ella? ¿Y en qué debería hacerle la crítica al gobierno de Dilma Rousseff si es que se sale de su plan de gobierno? Ella, para lograr la reducción de 25 millones de brasileros o sacarlos de la pobreza, va a trabajar en 3 grandes estrategias, igual que lo hizo Ignacio Lula da Silva, y que seguramente si la prensa descubre que ella se está distrayendo de ese plan, se lo van a decir, y seguramente ella agradecerá porque se lo digan. El primero, la disciplina fiscal, es decir, siempre tener gastos menores a los ingresos, porque si no hay disciplina fiscal no se logra sacar a los pobres de la pobreza, porque son los pobres los que pagan la factura. En estos días, si bien es cierto, la harina que es importada, el trigo que es importado,
está en el mundo entero subiendo. Pero hay otros elementos que podrían ser trabajados en el Ecuador para que no comience una escalada de precios, ni siquiera en este producto tan importante como es el pan. Este tema se lo conoce cuando no se tiene una disciplina fiscal, no hay una estabilidad económica. Mire lo que pasó ya en Bolivia cuando se decidió Evo Morales reducir el subsidio a la gasolina y la elevó en 83%. Debió echar para atrás, porque el pueblo le dijo no, aún los que están apoyándolo, porque ya se acostumbraron a pagar una gasolina subsidiada. Es muy difícil quitar un subsidio, es fácil introducirlo, es facilísimo aumentar el subsidio, pero es muy difícil quitar, aunque sea un porcentaje de ese subsidio. ¿Y qué pasa? Evo Morales sabe que al tener un balance de su presupuesto, perdiendo 300, 400 millones de dólares anuales por el subsidio a la gasolina, que hay contrabando, hay corrupción que se lleva la gasolina a otros países. Él sabe que eso era para ganar votos, para ganar apoyo del boliviano, pero hasta ahí nomás. Disciplina fiscal, no se puede tener un déficit. Ninguna familia puede tener un déficit, va a tener problemas. Ahora, no es solo necesario reducir gastos, no, por ejemplo en lo social debería mantenerse, pero el tema es cómo elevar el ingreso para que el gasto nunca supere al ingreso. Allí viene la segunda política de Dilma Rousseff, que ya lo hizo Ignacio Lula da Silva. Más ingreso con la apertura del mercado. Decirle a los brasileros, ustedes pueden exportar, no le teman a la importación, más bien compitan dentro del país, y en este caso Ecuador deberíamos decirnos unos a otros, si somos 13 millones de habitantes, tenemos un mercado interno limitadísimo, deberíamos pensar en exportar, pero ¿por qué no nos decidimos a exportar? Tenemos ahorita problemas con el ATP-DA, que solo lo aplazó el Senado estadounidense, para que los productos ecuatorianos entren sin pagar aranceles hasta el 15 de febrero del 2011. Tremenda incertidumbre. ¿Quién va a invertir en 45 días para generar empleo y para generar productos de exportación si sabe que posiblemente el 15 de enero ya le suspenden el cero arancel? No hay apertura comercial en el Ecuador y estamos con este grave problema. Entonces, ¿cómo incrementar el ingreso? ¿Cómo exportar más para que podamos pagar más aranceles al Estado y que el Estado tenga más dinero? Si no hemos hecho mayor cosa para que se fortalezca el aparato productivo. El incentivo, que es el tercer factor que Dilma Rousseff va a garantizar. Garantizar la inversión privada y el incentivo a la inversión privada. Ella sabe que para sacar a los 25 millones de brasileros de la pobreza que se ha propuesto como objetivo, tiene que trabajar en estos tres grandes aspectos. Disciplina fiscal, más ingresos con apertura de mercado, y la garantía de la inversión privada y los incentivos para que haya inversión. Así ella planea crecer en el año 2011 el Producto Interno Bruto de Brasil en 5%. Y la sorpresa que nos ha causado el Banco Central ecuatoriano es que si en el 2010, crecimos 3,6%, se pretende crecer en el 2011 5,6%. Salvo que el petróleo se mantenga en alto precio o vuelva a elevarse el precio del petróleo, posiblemente. Pero esto no genera el empleo sustentable para reducir la pobreza. Por eso, todavía vemos con mucha pena ecuatorianos engañados por los invasores de tierra o comerciantes de tierra. Ahora se descubre que entre 3.000 y 5.000 familias deberían ser reubicadas. ¿De dónde vinieron esas 3.000 a 5.000 familias que han llegado a Guayaquil? ¿Vinieron del campo pobre, o de otras provincias que no tienen cómo desarrollarse? Allí se explica por qué Alianza País hablaba del Guayaquil profundo. Marco Solís, Valerio Estacio. Vamos al corte comercial.